Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en el agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan, me torturan esas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés ni a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar el Evangelio, Cristo pone 2 caminos. Hemos dicho que cuando uno se presente ante Dios, Dios no nos va a juzgar por el mal que hicimos, sino más bien por el bien que no hicimos. Y es el caso que presenta el Evangelio. El Evangelio nos presenta a un mendigo llamado Lázaro y a un rico en el cual dice que él banqueteaba espléndidamente y que a las puertas de su casa estaba siempre un mendigo llamado Lázaro. Dice que nadie se acercaba a él, que solamente los perros se acercaban para lamerle las llagas. Y llegó el momento en que fallecieron los dos. Y dice las palabras el Evangelio, que murió el rico y lo enterraron. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Habíamos dicho que cuando, al decir lo enterraron, en aquel tiempo se entendía lo siguiente, que había 3 niveles. El nivel era el cielo, el segundo nivel era la tierra y las profundidades era el tercer nivel de la condenación. Por eso dice que Lázaro, al rico lo enterraron, así como diciendo se perdió. Y a Lázaro lo llevaron hacia allá. ¿Dónde está el problema? ¿La riqueza? No, el problema no es la riqueza. El problema es no haber hecho el bien pudiéndolo haber hecho. Si él tenía las puertas que Dios le puso a un pobre, a las puertas de su casa, para que hiciera algo, no lo hizo. Entraba y salía y podría mirar al pobre ahí en la puerta y no hizo nada. ¿Qué le pedía al pobre? Nada más, déjame entrar para poderme comer lo que cae de la mesa. No te estoy pidiendo que me des de lo que tú comes, de que está en la mesa, de lo que cae, yo lo recojo. No hizo. Si banqueteaba espléndidamente, entonces había mucha comida y podía haberle compartido, pero no lo hizo. Entonces, hablamos de este aspecto, sí, pero lo que Cristo quiere es que entendamos que hay muchos aspectos en los cuales tenemos la oportunidad de ayudar o de hacer el bien y no lo hacemos. Él habló de un alimento, así lo pensamos, el alimento material para este pobre mendigo. Pero hay muchas otras cosas, obras de caridad que se pueden hacer. No solamente darnos algo material,
también está la necesidad de dar el cariño, el amor, la atención, la comprensión, el abrazo, palabras de aliento. Esto también es algo necesario para la vida del hombre. Pues veamos que este hombre, lo que presenta el mismo Evangelio, el mismo Cristo Jesús, esos son dos caminos, el del rico y del pobre. Entonces, tengo los medios para ayudar, tengo las posibilidades para hacer un bien, hagámoslo. Y lo vuelvo a repetir, Dios juzgará por el bien que debimos de haber hecho y no hicimos. No por el mal, porque siempre nos creamos una imagen de un Dios justiciero, un Dios que va a castigar. Eso no es la imagen de Dios. Estamos totalmente equivocados. El Dios es un Padre amoroso, comprensivo. Y entonces, para poder comprender lo que sucedió con Lázaro, con lo que sucedió con el rico, fue que él solo agarró ese camino, escogió el camino, pudiendo elegir el camino de hacer el bien. Ahora bien, que no olvidemos que Dios nos va poniendo los medios, nos va dando los medios para ayudar y nos va poniendo a las personas para poderlas ayudar. Nos va poniendo las circunstancias para poder ayudar y hacer el bien. Que no lo aprovechemos por nuestra distracción, por lo que sea, pero debemos estar siempre alerta cómo Dios nos va poniendo a esas condiciones, las circunstancias y las personas para poder ayudar. ¿Qué sucede? Veamos bien lo que sucede. Dice que mientras se encontraba este hombre en el lugar de tormentos, levantó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y a su lado a Lázaro. ¿Por qué Abraham? Abraham es el fundador del pueblo judío. Y entonces, como Cristo se estaba dirigiendo a los fariseos, a los líderes religiosos del pueblo judío que tanto se jactaban de hablar de Abraham, nuestro padre Abraham, el fundador, y que Dios, y que hablaba tantas cosas de Abraham, que Dios era su elegido de Dios. Y sí, cuando Cristo ve que ellos se jactan de hablar de Abraham, tanto hablan de Abraham, pues ahí les va. Y es cuando se dirige a ellos y les dice esas palabras. Por eso aparece la figura de Abraham, el fundador del pueblo judío. Y hablar con los líderes del pueblo judío, Cristo les dirigió esa parábola. ¿Y qué dice? Entonces Lázaro levantó la mirada y vio a lo lejos a Abraham. Y empezó a gritar: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Habíamos escuchado que que Lázaro yacía en la puerta del rico y que solamente los perros le lambían las llagas. Se acercaban para lamerle las llagas, lamerle la lengua. Ahora este hombre, si en la tierra solamente los perros se acercaban a este hombre, y este hombre no se acercó nunca a él, ahora le pide que moje la punta de su dedo en agua y que le refresque la lengua, porque no soporta los tormentos y el calor de aquellas llamas. ¿Cómo es el lugar de castigo? ¿Llamas? No, no es fuego. ¿Por qué? Porque si es el alma no necesita del fuego. Entonces es un signo de poder entender la purificación. Entonces, de lo que está hablando, de esa purificación, sí, pero lo que está hablando el tormento es la desesperación. Y cuando una persona está desesperada y rechinando y demás, empieza a entrar en un calor por su desesperación y demás. Pues nos está hablando de ese calor de desesperación, de ese rechinar de dientes, de ese lamentarse, de ese llorar. Sí, efectivamente, de ese lamentarse y de ese llorar. Es la actitud que tiene aquel rico que está lamentándose. ¿Por qué? Porque simplemente está en una desesperación y está pidiendo ayuda. No, dice Abraham: mira, en la vida tú recibiste bienes, en cambio Lázaro recibió males. Ahora tú sufres tormentos y él goza ahora de placer y demás. Y es ahí donde vamos a entender: no es mala la riqueza, es malo no darle el uso adecuado, y que Dios nos lo dio para hacer un bien, para poder ayudar. Por eso el rico sigue insistiendo. No hay oportunidad de que vengan a hacer. No, mira, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo.
Mira, ni de aquí se puede pasar para allá, ni de allá se puede pasar para acá. No se puede. Y entonces presenta lo siguiente, y habla de esto, y dice muy claramente, entonces mira, manda a Lázaro que vaya a mi casa, porque todavía me quedan 5 hermanos, para que les adviertan y no caigan en ese lugar de tormentos. No, ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y quiénes son los profetas? Significa, tienen las escrituras, tienen el Antiguo Testamento, tienen la misma palabra de Dios. Moisés significa los 5 primeros libros. Ya escuchábamos el domingo en la lectura del Evangelio la transfiguración de Cristo y cómo apareció Moisés y Elías. Y Moisés, que representa a la ley, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, y cómo aparecía Elías, que representaba a todos los profetas. Efectivamente, tienen a Moisés y a los profetas, pues que los escuchen a ellos. No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí van a entender. No, mira, aunque un muerto resucite, no van a entender, no van a creer. Y efectivamente, aunque un muerto resucite, no van a entender, porque el muerto ha resucitado, y lo hemos dicho, que es Cristo Jesús, y no entendieron. El muerto resucitó y no entendieron. Y seguimos hoy en la misma vida, y ese muerto que resucitó al tercer día, que es Cristo Jesús, aún así hay quienes no han entendido y no han querido entender. Por eso es importante que entendamos lo que el mismo Dios está presentando hoy. Y el profeta Jeremías se lo dijo: maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su confianza. Bendito el hombre que confía en el Señor. Por eso la bendición, y dice su bendición, tendrá vida, no sufrirá. En momentos de sequía, de crisis, habrá siempre esa vida, es decir, el apoyo de Dios. Mientras el que se aleja de Dios y confía en lo suyo y en las cosas de este mundo, siempre se hunde. Por eso, hoy tendremos que entender qué es lo que Dios pide cuando uno llega. Eso. Cuando uno llega ante la presencia de Dios, Dios le pide cuentas de su vida, de la vida de uno mismo. Y la responsabilidad que tiene, si es una familia, dame cuentas de tus hijos. Y de ahí tendrá que ver el bien que uno debido haber hecho. Y entonces, de lo que Dios juzgará, no es el mal que uno hizo, porque tenemos más cosas buenas que cosas negativas. Así es de que Dios tendrá que decirnos: es que te di los medios, te di tantas cosas, dime, ¿por qué no hiciste el bien? Pudiendo hacer el bien, no lo hiciste, entrégame cuentas de eso. Y es lo que nos va a entregar. Así es de que a Luis Dios ya le pidió cuentas de su vida y Dios ya le juzgó. Y esto que hemos escuchado en el Evangelio es precisamente para que podamos comprender nosotros la realidad de la vida. El que ya se fue, ya fue juzgado por Dios. Dios tiene la última palabra, y veamos lo que dijo el profeta, que Dios va a juzgar, de acuerdo a lo que dijo el profeta Jeremías, de acuerdo a la intención. ¿Quién podrá entender si el corazón del hombre es un corazón traicionero? Dijo Dios: yo, el Señor, yo conozco el corazón del hombre, y yo conozco, yo profundizo sus intenciones, penetro hasta lo más profundo para conocer sus intenciones. Entonces, para Dios, al final, Dios penetra en el corazón del hombre para poder conocer las intenciones, y de nuestra propia vida, todo lo que hicimos. Y el día que nos equivocamos, aunque nos hayamos equivocado, si no fue nuestra intención, para Dios no cuenta. Pero si fue la intención, para Dios sí cuenta. Así es de que, de acuerdo a nuestras obras, seremos juzgados por Dios. Así lo ha dicho el profeta Jeremías en la primera lectura. Y son las lecturas que hoy escuchamos en todo el mundo. Así nos habla Dios. Y Dios solo que nos pide es confianza en Él, abandono en Él. Que esta realidad que estamos viviendo, al despedir a alguien que ya se ha ido ante Dios, para nosotros nos ayuda a entender cuánta riqueza tendremos como personas y cuánto nos damos hacia los demás. Y así podemos encontrar a un pordiosero en la calle y no va a pedir que le des dinero, solamente que le sonríes, que le digas una palabra de aliento, a lo mejor hizo de un cariño, de un abrazo. Es esto la riqueza de la persona. Eso es lo que Dios pide para cada persona. El que los tomamos en cuenta, el que los hagamos sentir personas, el que valen, el que, aunque sea un pordiosero,
es persona, es hijo de Dios y es ese Dios que pide ayuda. Dios en aquella persona, la imagen de ese Dios, de Dios en aquel pordiosero que pide ayuda. El poder comprenderlo, atenderlo, una palmeada, una palabra de aliento, un abrazo, es lo que quiere. Una palabra de aliento, un decirle te quiero para ellos. Es más que darle una moneda. Y es lo que Cristo Jesús hoy nos está pidiendo. Por eso, de acuerdo a las obras, según nuestras circunstancias, posibilidades y medios que Dios nos pone, poder hacer el bien a los demás. De eso seremos juzgados. Es lo que Dios nos pide y pues hoy pedimos a Dios que a nuestro hermano Luis, el Señor, de acuerdo a sus obras, como Dios sabe hacerlo, juzgar le pedimos que tenga misericordia, que si se equivocó como todo ser humano en su debilidad y quedó alguna mancha ocasionada por el pecado, que por la preciosa sangre de Cristo y por la celebración de la Eucaristía, el Señor le purifique de sus pecados y le conceda ya estar contemplando a Dios cara a cara. Así sea. De pie.